sobre la oración un espectro operativo extremadamente amplio, que no solamente sorprende en su poder, sino también que evidencia por qué nosotros vivimos como vivimos. Y de hecho, muchas de las cosas que Dios ha presupuestado en su palabra que nosotros experimentamos, no la experimentamos porque no estamos orando, porque no estamos metidos en el centro de la voluntad de Dios en su palabra, para que todo lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, acerca de su voluntad para con nosotros, acerca de su propósito para con nosotros, se cumpla. Y por eso tiene que entrar la oración allí, para que pueda ser ese canal por el cual la perfecta voluntad de Dios venga del cielo a la tierra. Y así como está establecido en el cielo, también se establezca aquí en la tierra. Dios siempre tiene un plan. Dios nunca está improvisando o está haciendo cosas a la medida que el tiempo va transcurriendo. Dios todo lo hace planificado. Eso se llama intención original. Eso se llama voluntad de Dios. Eso se llama propósito divino. Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un propósito. Por eso el libro de Jeremías dice: yo sé muy bien los planes que tengo sobre ustedes. Planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Es decir, que Dios no te ha enviado a esta tierra desprovisto de un propósito. Dios no te ha enviado a esta tierra sin saber que tú vas a venir a traer a este mundo. Dios te envió a este planeta con una visión, con una misión, con un propósito y con un plan que Él ha diseñado y trazado en la eternidad para cada uno de nosotros, para ti. Tú tienes un propósito por cumplir. ¿Y cómo puedes ver ese propósito cumplido? Orando. La oración va a hacer que ese propósito se cumpla. Mira lo que dice conmigo Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. El apóstol Pablo enseña que la iglesia tiene un papel muy protagónico en todos los tiempos. Dentro del propósito de Dios, Él había establecido que la iglesia cumpliera un papel muy importante. ¿Cuál? Dar a conocer toda la multiforme sabiduría de Dios, o toda la sabiduría de Dios en toda su diversidad en las regiones celestes. Nosotros, ¿cómo cumplimos eso? Con oración, porque está expresado en términos sobrenaturales. ¿Dónde vamos a dar a conocer esa multiforme sabiduría de Dios? En las regiones celestiales. ¿Cómo nosotros llegamos a las regiones celestiales? A través de la oración. Y dice la Biblia que ese es el propósito eterno. Entonces todo propósito de Dios y todo el plan que Dios tiene parte desde lo particular, individual, privado, y llega hasta lo eterno, global y macro. Dios no se queda simplemente con un plan para toda la humanidad, sino que Dios a cada uno de nosotros también le ha diseñado un propósito específico, un plan específico, así como empieza con lo individual particular y termina con lo eterno, porque Dios todo lo hace con sus planes. Ahora, ese plan eterno que Dios tiene, o sea el eterno global, o sea el particular individual que tú y yo poseemos de parte de Dios para manifestar en esta tierra, solamente puede llegar cuando tú y yo oramos. ¿Por qué? Porque el pecado entró. Y al entrar el pecado, el plan de Dios que tenía con la humanidad se tergiversó, se perdió el rumbo, terminó en el lugar equivocado. Aparte de que el pecado empoderó al diablo y a las tinieblas, y toda la operación demoníaca es para sacarnos de nuestro propósito. Entonces las tinieblas, así como el pecado, nos han programado para terminar o estar caminando no en nuestro propósito, sino en la sociedad, la familia, la cultura. Las mismas tinieblas han diseñado también para nosotros para vivir en escasez, en enfermedad, en pobreza, vivir mal, en división, en peleas, de cuánta cosa hay mala. Ese no es el propósito de Dios. El propósito que Dios tiene contigo es que tengas vida, pero que la tengas en abundancia. Entonces, ¿cómo hago yo cuando yo me doy cuenta que mi realidad presente no es la que Dios planificó para mí en la eternidad? Oro.
Y entonces, si yo estoy atravesando por un proceso de escasez, yo comparo mi realidad con lo que la Biblia dice que yo tengo que vivir y digo, ¿qué dice la Escritura acerca de la vida financiera de una persona? Ciertamente, Él se hizo pobre siendo rico para que a través de su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Entonces yo digo, si yo vivo en escasez, yo tengo que forzar esa voluntad de Dios para que se manifieste en mi vida. ¿Cómo forzo esa voluntad de Dios para que se manifieste? Orando. Entonces yo contrasto mi realidad con lo que dice la Escritura y me doy cuenta entonces que la Biblia dice, yo no puedo vivir en escasez porque mi Jesús, mi Señor, se hizo pobre para que a través de su pobreza yo fuera enriquecido. Mi Señor, dice la Escritura, yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Yo entonces soy enriquecido para toda liberalidad conforme a sus promesas en Dios. Entonces yo comparo la Biblia, miro mi vida y lo que hago es que forzo mi vida a través de la oración para que se alinee al verdadero rumbo que Dios ha establecido en la eternidad en su palabra. Si tengo problemas físicos o alguno de mis familiares tiene un problema físico, yo no puedo decir, es la voluntad de Dios que yo esté enfermo. De esta enfermedad definitivamente no me levanto, aquí voy a morir. Dios me envió una enfermedad. No. ¿Qué dice la Escritura con respecto a la enfermedad? Ciertamente llevó Él cautivas nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué dice la Biblia con respecto a las enfermedades? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús y este anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué dice la Escritura con respecto a la salud y a la enfermedad? Si alguien está enfermo entre ustedes, llamen a los ancianos de la iglesia, úncanlo con aceite. La oración del justo puede mucho, tiene poder. Entonces, ¿qué hago yo con la enfermedad? ¿Me resigno a que la tengo y de eso me voy a morir? ¿O que de eso voy a estar un tiempo tirado? No. ¿Qué hago yo cuando tengo una enfermedad? Lo contrasto con la palabra y la palabra me dice a mí que yo puedo llevar mi enfermedad a la cruz de Cristo porque ya Jesucristo pagó por ella. Yo puedo apropiarme de una palabra y hacer a través de la palabra, combinada con mi oración, que la perfecta voluntad de Dios se manifieste en mi vida. Ay, iglesia, usted está como dormido hoy. Yo no puedo vivir como las temporadas o el tiempo quieren que yo viva. Yo tengo que vivir como Dios ha dicho que quiere que yo viva. Todo lo que dice la Escritura que yo debo tener, debo tenerlo. Todo lo que la Escritura prometió para mí, yo debo tenerlo. Y se acabó. No puede haber indecisión en esto. Tiene que haber fe en esto. Cuando tú y yo nos plantamos en la Biblia y decimos, yo no voy a recibir por lo menos tal cosa. ¿Recuerda eso? No, eso es mentalidad de un derrotado. Por lo menos que me quede esto. No, ¿cuál por lo menos? No te conformes con menos de lo que Dios ha prometido para ti. Y si Dios prometió todo, es todo. Amén. Jesús enseñó en la oración modelo del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como es en el cielo. ¿Recuerda eso? Hay una voluntad que está establecida y manifestada de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dónde está? En el cielo. Pero dice el Señor Jesucristo, no es cualquier apóstol ni cualquier persona, es el mismo Señor: hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Quiere decir que hubo un punto en la historia en que se desalineó la tierra con el cielo. Porque quiere decir entonces, cuando Jesús está enseñando en la tierra se tiene que hacer como en el cielo, que posiblemente en la tierra no esté como el cielo. Se desalineó. ¿Cómo volvemos a alinearlo? ¿Cómo volvemos a hacer que el cielo venga a la tierra? Con la oración. Entonces la oración es la herramienta por la cual nosotros podemos volver a darle el direccionamiento hacia la intención original, hacia el propósito de Dios, hacia el plan de Dios para que éste se manifieste en la tierra, así como ya está establecido en el cielo.
Entonces, a través de la oración es que yo puedo contrastar mi realidad y poder decir, esto no es lo que la Escritura dice. Por eso es tan importante, amado, que ustedes y yo conozcamos la Biblia, la escudriñemos, la estudiemos, la leamos, la meditemos. En ella, dijo Jesús, está la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces es fundamental que tú y yo podamos meternos en la Escritura para poder conocer la voluntad de Dios y entonces poder hacer que esa voluntad de Dios se manifieste en nuestro presente, en nuestra vida. Y como es en el cielo la voluntad de Dios, donde todo es perfecto, pueda venir aquí en la tierra. ¿Cómo se logra eso? Orando, pero orando con la palabra. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. ¿Cuál es la clave para una oración efectiva? Orar conforme a su voluntad. ¿Cuál es la clave para que una oración llegue directamente al trono de Dios? Para que llegue directamente al Altísimo, para que llegue directamente a Dios mismo, que entre por sus oídos y que Dios la atienda y la responda. Orar conforme a su voluntad. Ahora, ¿dónde encontramos la voluntad de Dios? ¿Dónde encontramos el plan de Dios? ¿Dónde encontramos el propósito de Dios? Amados, en la Escritura. Entonces, cuando tú y yo conocemos la voluntad de Dios por revelación en su palabra, porque toda la voluntad de Dios, todo el propósito de Dios, todo el diseño de Dios, todo el plan eterno de Dios está en la Escritura. Cuando tú lo conoces, lo que viene entonces es una oración eficaz. Cuando tú contrastas tu realidad con lo que dice la Biblia y forzas que tu realidad entre en el curso real de la voluntad de Dios para que todo sea como es en el cielo. ¿Está conmigo? Cuando tú y yo conocemos la Escritura, no nos conformamos con menos de lo que aquí está. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Conocer la voluntad de Dios. Número 2, tenemos que declarar la voluntad de Dios. Por la palabra de Dios el universo fue constituido. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tú y yo tenemos que aprender a coger la palabra y ponerla en nuestra boca para orarla conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo oro es porque yo oro conforme a la voluntad de Dios con su palabra.